Buenas noches, bienvenido a un programa más de la serie En Contexto. Mi nombre es José Antonio Meyer y conduzco este programa en sustitución del doctor Enrique Cárdenas Sánchez, titular de este espacio. Y bueno, hemos venido platicando en los últimos programas, Puebla, Retos de Futuro, sobre temas de violencia, sobre temas de desigualdad, sobre temas de pobreza. Y un tema que está íntimamente relacionado con él es el tema de la movilidad social. Realmente la derrama económica, la inversión social está generando movilidad social y están con nosotros dos especialistas que están trabajando pues muy importantemente sobre el tema, particularmente en Puebla. El doctor Juan Enrique Huerta, bienvenido. Gracias por la invitación, José Antonio. Es profesor investigador de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Y el doctor Emanuel Olivera también, muchísimas gracias Emanuel, profesor investigador también de la UPAEP. Muchas gracias, Antonio. Pues el tema está ahí, ¿no? Durante muchos años se decía que la educación, que la inversión social era el principal detonador de movilidad social, posibilidad de que las familias pudieran elevar su nivel de ingresos, acceder a ciertos niveles de bienestar, pero parece que esto desde hace algunos años pues ya no es tan así, ¿no? Entonces, pues quisiera un primer planteamiento, Enrique. Claro, pues que quizá primero empezar por explicar qué es movilidad social, porque luego a la gente le suena como a migración, como a mudarse, a vivir a otro lugar, como también transportarse más fácilmente, claro. Y en realidad a lo que nos referimos es a una imagen, ¿no? Pensemos que hay en una calle viven dos familias, ¿no? Pensemos que son los Fernández y los López, ¿no? Y los Fernández, pues, tienen, digamos, su condición de vida es mejor, es más próspera que la de los López. Y los López tienen sus niños, los Fernández tienen sus niños, y una generación después, 20 o 30 años después, ¿qué tal que veamos la foto inversa? Los López ahora son más prósperos que los Fernández. Si tal situación ocurrió, entonces quiere decir que las dos familias probablemente experimentaron movilidad social. Los Fernández de manera descendente y los López de manera ascendente, ¿sí? Esto pues puede ser muy anecdótico, pero cuando una sociedad replica eso exponencialmente, es decir, en la medida en que más y más personas toman las oportunidades disponibles para ascender o no las toman y por tanto descienden, en esa medida tenemos una medida del éxito de esa sociedad y de la política pública de esa sociedad, en la medida en que las personas como resultado de su esfuerzo y su talento puedan subir o, si no se esfuerzan y no tienen talento, bajar, en esa medida tenemos un indicador resumen del éxito de esa sociedad y a eso es a lo que nos referimos como movilidad social. Muy bien. ¿Y tiene que ver solamente con lo económico? Claro, bueno, tú te refieres a qué es lo que medimos como indicador principal. Bueno, tenemos varias medidas de bienestar objetivo y subjetivo, ¿no? Okay. Por bienestar objetivo nos referimos a las condiciones del hogar donde las personas viven, por ejemplo, efectivamente al ingreso laboral, pero también hay otras medidas de bienestar subjetivo, ¿no? Qué tan tranquila se siente la gente, ¿no? Cuál es su capacidad de cohesión, de querer participar con los demás en acciones en conjunto, qué tan integrado se siente a una sociedad y qué tan feliz se siente al final, ¿no? Exacto. Entonces, son medidas de bienestar subjetivo y las consideramos también. Exacto. Pero en principio sí es una medida de bienestar objetivo, debemos decir. Claro, cuestiones materiales. Sí, ¿no? En principio pero sí. Que obviamente te generan aspectos, digamos, no materiales. Exacto. Que de alguna manera nos hablan de la calidad, ¿no? de vida, calidad de esas personas. Emanuel, ¿y qué ha pasado un poco digamos, hablar un poco de los primeros datos de lo que ustedes han venido identificando? Sé que su estudio está focalizado en Puebla, pero partamos un poquito a nivel nacional. Es decir, ¿qué mirada tienen ustedes respecto a lo que está pasando actualmente en México en materia de movilidad social? Fíjate, Antonio, que en principio nosotros preocupados ahí por el contexto nacional, derivado evidentemente de las encuestas que se han hecho en cuestiones de movilidad social, principalmente para la Ciudad de México,
En el estado de Puebla se generó un esfuerzo, una encuesta específica para el estado, de manera muy como, pues, atrevida, ¿no? Para contrastar nuestros datos con los datos que, pues, las instituciones nacionales, ¿no? En INEGI, por ejemplo, los datos de pobreza o los datos de desigualdad, etcétera, contrastar un poco todos estos datos, ¿no? Entonces, el esfuerzo básico ha sido una encuesta con representatividad a nivel del Estado en Puebla, lo cual contribuyó, evidentemente, o más bien es una contribución directa de la encuesta a nivel para la Ciudad de México, en México, o sea, y que evidentemente esa encuesta nos arrojó datos muy concretos, ¿no? Realmente lo que estábamos comentando ahorita, pues partimos básicamente de dos indicadores, ¿no? Uno que le llamamos riqueza y otro que le llamamos ingreso, que son los objetivos que tenemos. La riqueza del hogar, un poco como estudiar el origen, ¿no? De cómo es que partimos nosotros en cuanto a la riqueza de nuestros padres, y evidentemente el otro, pues el ingreso de las personas, ¿no? Y entonces los datos básicamente han arrojado que en cuanto al origen social, nosotros sí hemos obtenido, digamos, ciertos movilidad para el Estado, pero en cuanto a ingresos sí estamos atorados, ¿no? Es decir, sí tenemos ahí grandes problemas en cuanto a los niveles de ingreso, y que esto pues se ve reflejado para el Estado, y esto se apoya también con los datos de pobreza, que pues la media nacional estamos por arriba del 60%, y en Puebla pues estamos cercanos, ¿no? a ese porcentaje. Sí. Pero, ¿qué nos arrojó? Digamos, ¿qué experiencia tomaron ustedes de la Ciudad de México? ¿Qué les decían los datos de las encuestas anteriores a la que ustedes aplicaron en Puebla? Claro, bueno, como sabes, desde hace más de 10 años, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias ha acumulado una cantidad de conocimiento interesante. Se encuentran ya en la tercera encuesta nacional de movilidad social. Servidor fue corresponsable del segundo informe, de la segunda encuesta de movilidad social en México, en el país. Había algunos esfuerzos hasta ese momento aislados, y después de eso también el año pasado INEGI reunió los primeros datos sobre movilidad social. ¿Qué foto nos muestra? Nos muestra que México es una de las sociedades más estancadas del mundo, ¿sí? Realmente, salvo quizá con la excepción de los países que recogen datos, no todos los países del mundo recogen datos, pero digamos de los países de la OCDE principalmente, que son los países donde más se recogen datos, resulta que en México, donde naces prácticamente es el lugar donde vas a morir en términos de la estratificación social. ¿Sí? Es decir, lo que hemos encontrado en esos datos es que las personas que nacen en condición de pobreza, 7 de cada 10, una generación después, se van a encontrar en condición de pobreza. Del otro lado, también la foto es de las personas que nacen en condición relativa de riqueza, lo que llamamos la clase media alta, ¿no? Quizá los hijos de cualquiera de nosotros, es muy difícil que bajen de ese lugar. Y entre más alto están, lo que tienen que hacer es realmente muy mínimo, digamos, si no quieren descender. Realmente es imposible. Si tú vas, hay algún análisis ahora de Gerardo Esquivel, por ejemplo, para los datos de desigualdad, y lo que encuentra respecto al 1% es que realmente la posibilidad de descender del 1% de la población, aquellas personas más ricas en esta distribución, en esta sociedad, de plano, pues es imposible. Claro. Que vivan diferente. Y entonces uno ha naturalizado eso. Los mexicanos hemos dicho, claro, así es como las cosas son, ¿no? Pero fíjate que la vida, la naturaleza, Dios no nos hizo así. Tan no nos hizo así a los seres humanos que no es eso lo que se repite en sociedad tras sociedad, ¿sí? Ahora, la pregunta que luego la gente hace es, ¿podemos vivir diferente? Claro que podemos vivir diferente. Fíjate que los países del sureste asiático lo lograron en menos de una generación. Claro. En menos de una generación lograron venir de una sociedad que no era muy distinta a la nuestra a estar en los primeros lugares a nivel mundial. Revertir esa tendencia, claro, es ¿no? posible. Histórica, y
acceder a nuevos niveles de bienestar, ¿no? Eso es posible. Y Sí. bueno, y el ejemplo me parece muy adecuado porque a veces decimos, es que en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, no, en el sudeste asiático, donde incluso pensaríamos que hay niveles de desarrollo mucho más bajos, ¿no? Lo eran. Ahora, ¿tiene que ver con la política pública? ¿O ha habido acciones económicas o otros actores, otros fenómenos que han incidido en esto? Sí, fíjate, Antonio, que en términos de política pública, lo que nosotros esperamos de la intervención del gobierno, básicamente, es incentivar o más bien generar los motores que le llamamos de movilidad. Estos motores de movilidad, el más básico que tú mencionabas al principio, pues es el de la educación, ¿no? Entonces, lamentablemente, desde mi perspectiva como economista, la política pública en términos de educación no ha sido tan eficiente. Sabemos que tenemos problemas de cobertura, tan solo aquí en el estado de Puebla. Tenemos un grave problema de cobertura y que no se ha podido solucionar en cuanto al contexto del gasto que se ejerce en este sector, ¿no? Perdón que te vaya yo a interrumpir, vamos a hacer nuestro primer corte y ahorita continuamos. Estamos en su programa En Contexto. Gracias, Antonio. Seguimos en el programa En Contexto y estaba Emanuel haciéndonos referencia a la variable educación, ¿no? Como elemento de movilidad social. Sí, y entonces, bueno, es un cuestionamiento bastante interesante el hecho de que precisamente sean las políticas públicas que incentiven ciertos motores para pues, generar movilidad, ¿no? Entonces, hablábamos de la educación y esta parte de la educación ha sido muy relevante en los resultados que han surgido acerca en los estudios de movilidad, ¿no? Parece ser que a pesar de que tenemos varios motores de movilidad, el de educación ha sido, digamos, el más exitoso. Sin embargo, tiene muy serias, problemas también al interior de este motor, ¿no? Como desigualdad educativa, por ejemplo, tan solo entre hombres y mujeres tenemos una gran brecha entre el nivel educativo, por ejemplo, ya particularmente aquí hablando del Estado por género, tenemos una gran brecha que también es un tema que dentro de la movilidad nos interesa mucho, ¿no? Es decir, cómo cerramos también, no tan solo la brecha entre el nivel educativo que tienen las personas más ricas de Puebla, más ricas de este país, sino cómo cerramos la brecha también dentro de cada uno de estos quintiles o deciles, digamos, de distribución del ingreso, cómo cerramos la brecha entre desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Que propiamente acaba de pasar el Día Internacional de la Mujer. Y que pues eso nos hace preguntarnos, ¿no? Que estas brechas también son interesantes. Entonces, finalmente creemos que el motor muy básico de educación pues es predominante, es determinante. Eso es lo que han arrojado los estudios de movilidad y desgraciadamente no se ha podido incidir una política pública que amplíe la cobertura, pero no tan solo que amplíe la cobertura de manera no sé, ampliar la cobertura discriminadamente, es decir, quienes más lo necesitan, que propiamente pues lo que sabemos es que a la universidad entran pues los que obtienen ciertos puntajes, pero pues realmente esas personas no son los que realmente necesitan el nivel de educación. Pero digamos, de cada 100 que entran a la primaria en México, ¿cuántos llegarían a la universidad? Pues aproximadamente yo creo que, ¿cuántos doctores estamos? Bueno, el doctor tiene... Menos del 10%. Exacto. Sí, exacto. Estamos... sí, paradójicamente el sistema va dejando fuera, ¿no? a una gran cantidad de personas, ¿no? Hombres y mujeres, y pues estamos realmente haciendo una enorme inversión social para educar a los jóvenes y a los niños, y resulta que llega un sector
muy específico de la sociedad. Enrique, ustedes han venido trabajando desde hace años, es decir, ustedes tienen un estudio que se llama el verdadero Estado de Puebla. Platícanos un poco de los hallazgos que tiene este trabajo en el marco de la Cátedra Espinosa Iglesias que tiene la UPAEP. Sí, gracias. Pues sí, como dices, tenemos nosotros el Centro de Estrategia, Tecnología y Sociedad, el CETES, en UPAEP, del cual depende la Cátedra Manuel Espinosa Iglesias, y uno de los primeros productos ha sido una encuesta que fue financiada parcialmente por dos instituciones, que fue UPAEP y el Centro de Estudio Espinosa Iglesias, y al final también tuvimos algún patrocinio de la Fundación de Empresarios por Puebla. Con esto hicimos esta encuesta que es representativa para el Estado de Puebla y la zona metropolitana de Puebla para identificar patrones de movilidad, y la idea es que sea la primera de varias más encuestas de movilidad en el Estado que tienen como fin diagnosticar esto que decíamos, diagnosticar el éxito de esta sociedad. Fíjate bien que esta sociedad es una sociedad caracterizada por la desigualdad desde siempre, ¿sí? Cuando el barón Humboldt, hace 2 siglos, el barón Humboldt vino, hace 3 siglos, el barón Humboldt vino al Valle de Puebla, la primera cosa que le asombró de toda esta región fue la impresionante desigualdad que esta región vivía, que el barón de Humboldt no había visto en ningún otro lado donde él ha estado presente, y eso está en sus memorias, ¿no? Entonces, esto ha sido, pero de manera reciente tuvimos una expectativa acerca de un régimen, ¿sí? Una expectativa acerca de un régimen que nos dijo que las cosas iban a ser diferentes, un régimen que ha endeudado al Estado con importantes inversiones públicas. Y entonces, en ese marco de una ciudad que parece revitalizada, ¿sí? De una sociedad que desde su infraestructura parece revitalizada, quisimos preguntarnos, bueno, ¿estas oportunidades que de hecho están surgiendo son para todos o hay oportunidades que se están concentrando en ciertos estratos de la población, ¿no? Esa es la pregunta principal de este estudio. Y lo que nos dice este estudio son varias cosas. Primero, efectivamente, bajo ciertas condiciones, esta es una sociedad de muchas oportunidades. Si tú eres hombre y habitas en la zona metropolitana de Puebla, las posibilidades de movilidad ascendente son casi perfectas. Son comparables con las sociedades más avanzadas del mundo en términos de su frecuencia. Quizá no en términos, porque a veces decimos, no, es que allá viven, no, ¿cómo estás diciendo eso? No, en términos de la frecuencia con la cual tú naces pobre y puedes salir de la condición de pobreza. Si tú eres hombre y habitas en la zona metropolitana de Puebla, esas posibilidades son cercanas a la perfección. Hay muchas oportunidades. Exacto. Dicho eso, todo lo demás empeora, digamos, ¿no? Las posibilidades, por ejemplo, de acceder a la educación superior si tú eres mujer, ¿sí? Si alguien es mujer y nace fuera de la zona metropolitana de Puebla, son 15 veces menores oportunidades que si tú eres hombre y vives en la zona metropolitana de Puebla. Ahora, por ejemplo, ¿qué más aprendimos de esto? Puebla es un estado con una alta población indígena. Hemos invisibilizado esa condición, ¿eh? Pero hay una zonas muy particulares. De acuerdo con el INEGI, 1 de cada 3 personas que habitan el estado de Puebla tiene un origen indígena. ¿Sí? Lo hemos invisibilizado. Ahora, si alguien es mujer, tiene un origen indígena y habita fuera de la zona metropolitana de Puebla, tiene menos de 50 veces menos oportunidades de acceder a la educación superior, de acceder al tipo de empleos que la educación superior te da y por tanto también a cambiar su destino socioeconómico. Claro. ¿Sí? Para esas personas es casi imposible cambiar. El peor de los escenarios posibles, ser mujer y ser indígena. Ser mujer, ser indígena y vivir fuera de la zona metropolitana de Puebla, que es donde las oportunidades en el estado ocurren. ¿Sí? Entonces, esta es una de las principales fotos. Justamente ahorita que hablaban de educación, el momento que interrúmpeme, por favor, porque yo me acuerdo. Ahorita que hablaban de la educación, ¿qué más tenemos? Tenemos un motor descompuesto. La educación es el gran motor de la movilidad, efectivamente. ¿Sí? Y sin embargo, este motor está averiado en el estado de Puebla. ¿Qué significa? Significa que, otra vez,
las posibilidades de ir transitando al siguiente ciclo, si tú eres, otra vez, si tú tienes una condición indígena, ¿sí?, la brecha se va ampliando a medida que van transcurriendo los ciclos educativos. De tal manera que es casi imposible encontrar personas con origen indígena en la universidad. En las ¿sí? universidades, en las universidades en general. Es de muy bajo. ¿sí? Claro. Aún en aquellas universidades que fueron específicamente fundadas, por ejemplo las universidades politécnicas, que fueron específicamente fundadas justamente para darle un motor de movilidad a la gente. Incluso eso, ¿por qué? Porque no se ha saturado el sistema educativo. Cuando el sistema, digamos, perdón, al revés, porque se ha saturado el sistema educativo. ¿sí? Me surge aquí una pregunta muy obligada. ¿Y los que vienen de fuera de Puebla a estudiar aquí, mejoran sus posibilidades de movilidad? Fíjate que esa variable es muy interesante. Me acuerdo yo que hicimos, bueno, esa variable se estudió mucho en la encuesta de Monterrey. También, igual con estas mismas características, encontramos hallazgos precisamente allá, que mucha de la gente que venía, por ejemplo, de fuera, que no eran nacionalizados en Monterrey, no habían tenido tanto éxito como los que son de ahí. son los que son de ahí, ¿no? Es decir, sin embargo, no estaban muy diferentes, sus niveles de movilidad no eran muy diferentes, ¿no? Entonces, eso nos habla un poco, bueno, empiezo con eso porque es un ejemplo de atracción, ¿no? Como todos sabemos, se ha vuelto un polo de atracción en el caso de Monterrey. Yo no creo, salvo lo que diga el doctor, yo no creo que Puebla, te lo digo honestamente, Antonio, no creo que Puebla se haya convertido en un polo de atracción, por ejemplo, ya lo que hemos estudiado lo de Monterrey, yo no creo que Puebla se ha convertido en un polo de atracción económico. Más bien, efectivamente, se ha vuelto un polo de atracción educativa. Exacto, educativo. Y entonces, eso va reflejando un poco las tendencias, por ejemplo, esta de que somos el estado con mayor universidades en el país, incluso a nivel per cápita, etcétera, etcétera. Y eso, en esta encuesta no captamos propiamente este factor, de qué tanto los que vienen de fuera, sí sabemos que eso es una variable interesante para visualizar, ¿no? No captamos este factor así de manera determinante, pero por los hallazgos que hemos tenido, te puedo decir que a nivel educativo, el éxito de los que han estudiado aquí respecto a nuestros nacionales ha sido muy favorable. Ese dato me parece muy interesante. Pues estamos hablando de movilidad social y vamos a hacer nuestro segundo corte. Estamos en Contexto. Seguimos en su programa En Contexto, estamos hablando de movilidad social y bueno, los datos que nos presentan los investigadores pues son así muy interesantes porque nos explican un poco lo que no vemos en la superficie, pero que está sucediendo en la base social. Bueno, hablamos ya de la educación, hablemos un poquito del salario, ¿no? Es decir, ¿cómo andamos en términos de salarios en Puebla? En un programa anterior nos hablaban de que Puebla está enfrentando un problema de rezago, ¿no? en su capacidad de compra. Pero ¿ustedes qué han identificado en cuanto al salario como una posibilidad de mejora de condiciones materiales? Sí, bueno, en general hay que tomar, me parecería que esta pregunta hay que tomarlo en un contexto mucho más amplio, ¿no? Primero, lo que sabemos acerca del salario en México es que, y con datos, por ejemplo, del Informe de Movilidad Social 2013 que hicimos con la encuesta nacional,
es que el salario se ha depreciado en los últimos 40, 50 años. El salario ha visto consistentemente una reducción, de tal manera que, por ejemplo, yo empleo gente recién egresada de universidad y la verdad es que cuando uno pregunta cuáles son los salarios que la gente está percibiendo, resulta que son más bajos de cuando yo egresaba de la universidad hace 20 años, ¿no? Entonces, en términos ya, digamos, no en términos reales, sino en términos, ¿cómo se llama, doctor? Sí, nominales. Nominales, gracias. Sino en términos nominales. En términos nominales, el salario se ha depreciado a nivel nacional. Después de eso, ese valor nominativo se ha depreciado todavía en términos reales. Ahora, hay que ver un poquito qué es lo que hace que el salario se dinamice, ¿no? Lo que hace, digamos, hay muchas razones por las cuales un salario se puede dinamizar, pero una de ellas es un esquema de competencia, ¿sí? Y justamente la competencia, la idea de que vamos a contratar a alguien a ciegas por sus méritos, es una idea muy difícil de establecer en el Estado de Puebla, ¿sí? Esta desigualdad persistente lo que ha hecho, y además no han incrementado notoriamente las plazas de trabajo. O sea, ¿qué fue lo que caracterizó una sociedad como Monterrey a lo largo del siglo XX versus la sociedad de Puebla? Que a lo largo del siglo XX, Monterrey recibió importantísimas coinversiones, tanto del centro como de las fortunas locales, como inversiones del extranjero. Esto creó fuentes de empleo que además tuvieron la suerte, digamos, tuvieron la intuición los empresarios regiomontanos, desde el principio tratar de meter a sus hijos con los hijos de los trabajadores. Y hay muchísimas historias acerca de cómo los hijos de los empleadores se cruzaban su destino, digamos, sus puestos laborales, iban a las mismas escuelas que la clase trabajadora. Esto creó una idea en la clase trabajadora de que era posible ascender, de que era posible, quizá no desplazar, por supuesto, a la clase dominante, pero sí convivir más con ellos, pero sí era posible ascender. Esta idea, estas condiciones no han sido replicadas en Puebla, no han crecido los puestos de trabajo, no han crecido los puestos de trabajo, en cambio ha crecido la oferta de mano de obra calificada. Al crecer más las universidades y no crecer los puestos de trabajo, se crean cuellos de botella, ¿sí? Se crean cuellos de botella. Peor aún, no se contrata de manera meritocrática en casi ningún lugar. Se contrata por redes de conocidos, de tal manera que si tú no perteneces a las redes de conocidos, la posibilidad de ser contratado disminuye. ¿Y qué sentido tiene pagarle más a la gente si no estoy buscando traerme a los mejores? Pago más cuando estoy tratando de contratar a los mejores, pero estoy contratando al primo de mi primo, le puedo pagar cualquier cosa. Yo creo que por lo mismo que tú comentas, ¿no? Es decir, la clase empresarial de otros lugares del país, a diferencia de Puebla, es mucho más familiar, mucho más patriarcal, llamémosle así, ¿no? O sea, no hay una clase empresarial emprendedora, ¿no? o verdaderamente comprometida con la inversión y con el bienestar, y pues eso de alguna manera se repercute, ¿no? en la sociedad, ¿no? Sí, fíjate, Antonio, que en este caso yo veo, no tan solo a nivel nacional, sino en particular por la fotografía que hemos tomado del Estado de Puebla, una alta desigualdad, como decía Enrique, en cuanto a los sueldos o salarios en Puebla. Ya no tan solo también hemos encontrado hallazgos entre hombres y mujeres, que es lo clásico que se viene generando a nivel nacional, este discurso, pero también a nivel ya más particular entre hombres y entre mujeres, vemos una clara diferencia entre sueldos, igual una desigualdad muy elevada, una acumulación de la riqueza bastante grande, que es preocupante que se replique la misma situación a nivel nacional para un estado de Puebla, en donde nosotros, al mismo tiempo de que las oportunidades se van restringiendo, es decir, que sí no hay tantas oportunidades, pues sí nosotros vemos que se han elaborado los motores adecuados, ¿no? Por ejemplo, mayor acceso a la educación, etcétera.
Sin embargo, igual mi crítica es que las señales que ha dado el gobierno hemos visto, no sé, creo que 2 incrementos importantes en poco tiempo del salario mínimo, pero estos no se han reflejado como incentivos, no se han reflejado necesariamente en la realidad de los poblanos. Eso es nuestros hallazgos. Evidentemente existe una gran desigualdad en estos sueldos. El hallazgo más importante también coincide con esto, que las oportunidades no se generan de manera homogénea, las oportunidades son totalmente heterogéneas, y eso para el Estado de Puebla ha incrementado la desigualdad en términos salariales, y que evidentemente pues tenemos empresas aquí en Puebla que son de las más importantes, o sea, por ejemplo, pues ya sin ir a otro lado, pues Volkswagen, realmente esa es la que sesga todo el nivel de ingresos. Si trabajas en Volkswagen, si trabajas en otros sectores, bueno, pues entonces tus sueldos hay una diferencia drástica, exactamente, pero ¿cuánto contrata Volkswagen, no? O sea, es una cantidad muy pequeña, a pesar de que sea un motor económico muy importante para el Estado. Realmente la proporción de sueldos y salarios que no son Volkswagen, y hago esa diferencia drástica, son extremadamente diferentes. Diferentes. Mira, perdón. Sí, no, adelante. Sí, me gustaría relacionar estas dos cosas, la educación y el ingreso, ¿no? Hace poco, bueno, estamos ahora trabajando en un estudio para una universidad, estamos haciendo una evaluación de la universidad respecto a los egresados y estamos viendo datos de salarios. Y lo que observábamos es esta idea de que los salarios son más altos si trabajas fuera de la zona metropolitana de Puebla, si trabajas en la Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, la gente asume como natural esta diferencia, ¿no? Esta diferencia parece tener varios orígenes, pero en cualquier caso, hablando de las familias, ¿no? Es decir, hablando de las familias, lo que debiera estar ocurriendo es que las familias acumulen, es decir, la progenie, los niños que están ahora, vaya acumulando capital humano, acumulando conocimientos, competencias que puedan ser intercambiables en el mundo del trabajo, ¿sí? Y con esto mejorar aquí o en cualquier lado, ¿sí? ¿Cuál es el problema? El problema es que los hijos de los pobres, por ejemplo, la frecuencia con la cual el hijo de una persona que no tiene estudios profesionales llega a tener estudios profesionales es prácticamente 50 veces más pequeña que la posibilidad de, 32 veces más pequeña que la posibilidad de la persona, nuestros hijos, lleguen a educación superior. Claro. Entonces se produce un ciclo vicioso que es muy difícil de romper. Los hijos de los pobres no están llegando. Claro. A ver si te entiendo, porque me parece que este dato es importante. Si una persona de escasos recursos, de una familia pobre, llega a la universidad, sus posibilidades de desarrollo no necesariamente serán como las que tiene una persona con otro tipo de condiciones de carácter metropolitano. Bueno, esa es otra cosa. Sí. Pero yo más bien estaba tratando de decir que la posibilidad de que llegue a la universidad es 32 veces menor que la de alguien que nació en el seno de una familia que sí fue, de padres que sí fueron a la universidad. Ahora, te hago esa pregunta. Sí. Bueno, ¿y el que logra llegar a la universidad, mejora individualmente o mejoras grupalmente? No, individualmente. Tenemos rendimientos, tenemos datos acerca de que en Puebla cada grado educativo aumenta significativamente en términos de ingresos laborales. Exacto, pero la mejora es individual. Claro, pero la suma de decir, todos ¿qué va a tanto ser... impacta que llegue un muchacho de escasos recursos a la universidad y se incorpore al mercado laboral? ¿Se mejora él como individuo o tiene un impacto en su familia? Lo que creemos nosotros es que evidentemente lo que está detrás es que sí hay un impacto
familiar. Okay. O sea, es lo que creemos ahí en teoría. Nosotros sí, esto es muy interesante y lo tenemos que estudiar a fondo, a ver si el impacto se generaliza, ¿no? Es decir, si hay un efecto multiplicativo no sobre la misma clase del individuo, sino sobre la clase anterior del individuo, es decir, los padres, incluso hacia horizontalmente, los hermanos, etcétera. Lo que yo te puedo decir, Antonio, es que por los hallazgos, por más o menos el perfil que hemos obtenido de información, es que la mejora significativa es a nivel individual. Y la desigualdad familiar sigue persistiendo. Así es. Ese es un hallazgo que yo puedo decir de los datos. Así es. Yo no estoy seguro de entender bien la pregunta y ahora digo sí, por qué. Vamos a hacer nuestro siguiente corte. Estamos en su programa En Contexto. Bueno, seguimos aquí, estamos hablando, tras bambalinas, estamos en su programa En Contexto, hablando de movilidad social, y un poco nos metimos en esta pregunta, y bien decía el doctor Enrique, ¿tú inviertes en educación para mejorar las condiciones de la familia? No, por supuesto no, pero ¿hasta qué punto entonces se beneficia la familia que ha invertido en una persona, ¿no? Dejado de estudiar a la hija o incluso dejado de tener cierto tipo de prerrogativas familiares para que uno de sus miembros vaya a la universidad, ¿no? Entonces, bueno, queda ahí un poco esa pregunta en el aire, ¿no? Sí, me gustaría, esta pregunta se puede resolver de varias maneras, me parece. La primera es preguntarnos, ¿por qué queremos que alguien viva mejor? ¿No? O sea, ¿qué pasa en ese alguien cuando, digamos, hay a veces una visión como teológica de la vida que dice que no necesariamente la gente debe vivir mejor en términos materiales estrictamente, ¿no? Y la respuesta de un premio Nobel de Economía, que es Amartya Sen, a esta pregunta, es que lo que sucede con las personas cuando viven mejor es que se vuelven más libres de decidir, ¿no? Es decir, lo que te permite un mayor acceso a bienes materiales es tener la posibilidad efectiva de desplegar tus capacidades y tu libertad efectiva de ser en la vida. Claro. ¿Sí? Una persona, digamos, el ejemplo trivial es, oye, pues todos tenemos la libertad de ir a Cancún y a la playa, digamos, a pasear, ¿no? Pues sí, a lo mejor sí tenemos todos la libertad. Todos tenemos la libertad efectiva de poder ir. Pues a lo mejor ya no, ¿verdad? A lo mejor una pequeña minoría mundial puede hacer ese viaje. Tiene la capacidad económica para subsanar los gastos que le genere ese viaje. Derechos efectivos. Y fíjate que estos derechos efectivos, por ejemplo, tenemos todos el derecho a la educación. Pero lo que dice esta encuesta es que en Puebla no todas las personas tienen el derecho efectivo de educarse. Depende de dónde nazcas, depende tu género, depende tu origen étnico, depende el lugar y la ocupación y la educación de tus padres, es que tú vas a poder, cualquier persona que nazca en Puebla va a poder educarse. Estamos ante un tema de discriminación efectiva. Claro. Se está discriminando efectivamente a las personas, ¿sí? Pero te dirían, el derecho existe, las posibilidades son pero no está siendo efectivo. Claro, exacto. ¿Sí? No se está pudiendo aplicar, ¿no? el derecho constitucional a la educación, a la salud, al empleo, a la vivienda, a la alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no existen las condiciones sociales, las políticas públicas que permitan a una persona
de alguna manera acceder a ese derecho, exacto. a esas posibilidades. Y eso es lo que queremos llamar la atención. Es exactamente eso a lo que queremos llamar la atención. Para cambiar esta sociedad, tiene que existir ese derecho efectivo a tener el motor para crecer como qué, como persona. Claro. Y la pregunta es si eso se va a devolver a la familia. Claro, una persona más educada, una persona más civilizada, una persona que aporte más recursos al hogar, va a ser una persona que a una familia le va a redituar en un sinnúmero de posibilidades, ¿no? ¿Cuál es aquello que tú sí buscas inconscientemente, quizá como padre de familia? Pues, digamos, y esa es la otra respuesta anecdótica. Oye, pues, primero liberarte de problemas, ¿no? Es decir, como padre de familia, ya está, ya lo resolviste, ¿no? El muchacho ya se mueve por sí, tú tienes más ingreso efectivo. Ya no necesitas seguir invirtiendo ad infinitum en un muchacho, pero además estás tranquilo y estás orgulloso y satisfecho de eso que tú contribuiste a formar, de esa persona independiente, ciertamente, que está desplegando su potencial, está desplegando su humanidad, fíjate. Nosotros somos todos seres humanos. Los filósofos dicen que no. Los filósofos, como ¿cómo se llama este filósofo famosísimo de la UNAM? Decía que no, que todos somos seres vivos, pero la condición de humanidad se despliega sí, solo sí, desarrollamos nuestro potencial humano. Y eso pasa por un derecho efectivo de muchas cosas. ¿Cuál es la condición que estamos viviendo hoy en Puebla? La falta de integración social. Si yo tengo una discriminación efectiva por ser mujer, por ser indígena, por nacer en un hogar pobre, porque un accidente de vida hizo que yo naciera en un hogar pobre, ¿sí? Y haga lo que haga, me pare a las 5 de la mañana, regrese a las 11 de la noche a mi casa y esté todo el día dale que dale, no me saca de esa condición. Lo que se genera tarde que temprano es rencor, encono social. ¿Sí? ¿Contra quién? Contra los que sí tuvieron que es un poco esos lo que privilegios. estamos, este famoso hartazgo, ¿no? Que tiene una combinación de elementos, ¿no? Y que de alguna manera es resultado de esto, ¿no? Sí, y fíjate que los años de inversión social, de deuda social en Puebla, estos años de estancamiento social también, de crecimiento de la desigualdad, ¿quiénes han crecido cuando nosotros, digo, no los mostramos, pero si nosotros vemos los datos de ingreso en la última década, el último decil es el único que ha crecido su ingreso. ¿Sí? En general, Puebla ganamos más, porque ese décimo decil gana más que nunca en la historia de Puebla. ¿Sí? ¿Qué genera esa desigualdad? Pues fíjate que esos son los años de escalada de violencia en el estado de Puebla. Hay una coincidencia. Hay una coincidencia, ¿sí? En todo tipo de delitos. Hoy, digamos, bueno, yo no he vivido aquí toda mi vida, ustedes sí. Y lo que yo aprendo de la gente que ha vivido aquí toda su vida es que hasta antier no era cierto estos asaltos que vemos hoy en cualquier parte del centro histórico de la ciudad. Claro. Esta imposibilidad de transitar de noche por las carreteras. ¿Y tiene que ver con estos temas de desigualdad? O sea, ¿podemos explicar un poco el crecimiento de la violencia entre una de sus múltiples variables, la desigualdad? Sí, claro. Fíjate, Antonio, que nosotros hicimos un estudio de cohesión social. En este análisis de cohesión social, bueno, pues básicamente estamos midiendo cosas como qué tanto puedo yo ayudar a mi vecino, puedo ayudar a mi prójimo, qué tanto estoy dispuesto a respetar, ¿no? El ambiente, qué tanto estoy dispuesto a respetar las ideas de los demás, qué tanto soy tolerable a las acciones de los demás, o qué tanto puedo incluso aceptar que seamos todos iguales, ¿no? En ese hecho, ¿no? Entonces, en esa medida de cohesión social hemos profundizado y evidentemente tiene mucho que ver con el alza de la violencia, delincuencia, y que eso ha contribuido, evidentemente, bueno, el resultado es que Puebla no es una sociedad cohesionada, digámoslo así, ¿no? O sea, no tiene esa cohesión social deseable que nosotros esperaríamos.
Lo que hemos encontrado es que la cohesión social se da en los niveles más elevados, en los quintiles más elevados de nivel de ingreso, pero que evidentemente eso no nos satisface. O sea, nosotros queremos una sociedad, una cohesión social más bien, pero que no distinga entre niveles de ingreso, ¿no? O sea, no se vale que los más ricos sean muy, o sea, que tengan una cohesión muy elevada y los más pobres también lo tengan, ¿no? Claro, esa desigualdad, ¿no? Porque aquí nosotros en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla estamos haciendo una encuesta nacional sobre cultura cívica. Y ahorita que comentabas este dato, estados con un poquito de, digamos, con una formación social, con un contexto histórico distinto al de Puebla, tienen mayores niveles de cultura cívica. O sea, sí tiene que ver la formación social, ¿no? Sí, la vocación del Estado y las coyunturas particulares que se van dando con esta forma de viabilidad, ¿no? Y recordaba también un poco, bueno, pues Puebla es una ciudad que fue fundada para españoles, ¿no? Sí, desde el principio había esa separación entre los indígenas y los españoles, ¿no? Y prácticamente su modelo de ciudad nace con esa orientación, ¿no? Yo les preguntaría para el siguiente bloque, bueno, ¿cómo podemos revertir esto? ¿Cómo se pueden cambiar tendencias de este tipo y cuáles son los actores que tendrían que intervenir para poder, pues, si no, iniciar esta reversión, ¿no? de tendencia histórica que Puebla viene teniendo, ¿no? Vamos a nuestro siguiente bloque. Ya se terminó el programa, perdón, nos quedamos con muchos temas aquí se nos fue muy rápido. Perdón, sí, no. Emanuel, Enrique, pero haremos otro programa donde veramos nuevos temas. Les agradecemos mucho su participación. Gracias por la invitación. Y le Gracias, agradecemos Antonio. también a usted. Muchas Muchas gracias en Contexto.